Buenos días. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Cristian César Chocano Davis, integrado por los vocales Roini Álvarez Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Crobeto. 30 de junio de 2025. Expediente número 5059-2025 TCE. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Bertonati Technologies S.A. en el marco de la licitación pública número 77-2024 de Salud CAB1, primera convocatoria, efectuada por el Seguro Social de Salud para la contratación de bienes, adquisición por reposición de ambulancias, 99 unidades urbanas tipo 2, urbanas tipo 3 y rurales tipo 2, equipadas para las diferentes redes asistenciales y prestacionales de salud a nivel nacional. Ítem 1, ambulancia rural tipo 2. En representación del impugnante se encuentra a cargo del informe legal el señor Carlos Alberto Morán Gallegos, con colegiatura de Lima 33887. En representación de la entidad se encuentra a cargo del informe legal el señor Heller Sebastián Vázquez Chumacero, con colegiatura de Lima 89193. A cargo del informe de hechos el señor Renzo Martín Céspedes Villena, con DNI 726-27822, y Henry José Ramos Mendiola, con DNI 081-63173. Se deja constancia de que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal. Se ha concluido la lectura. Gracias. Invitamos al representante del impugnante, Bertonati Technologies, doctor Carlos Morán, para que por un lapso de 10 minutos presente sus argumentos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a pasar a proyectar nuestra presentación, que en realidad es bastante concreta y puntual. Me dejan saber si es que la pueden ver bien. Sí, correcto. Adelante. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad, no obstante que hemos seguido el mismo orden de los motivos por los cuales el Comité de Selección ha declarado la no admisión de mi representada, la empresa Bertonati Technologies S.A., no obstante que seguimos ese mismo orden y agrupando los motivos de no admisión en 4 grupos, en realidad, como vamos a ver, es un único motivo de admisión que es replicado en estos 4 grupos, motivo de admisión por demás absolutamente carente de sustento, como lo vamos a acreditar a continuación. Pero lo resumo antes de pasar, digamos, a ver las láminas que muestran cada uno de estos 4 grupos. Lo que señala la entidad es que... Doctor, su diapositiva no está avanzando. Por cierto. Sí, es que aún todavía estoy en la parte introductoria. Gracias, doctor, por la precisión. Lo que señala o menciona la entidad es que no se presenta o no se acredita que las cartas de distribuidor que hemos presentado hubiesen sido emitidas por distribuidor que tenga la condición de distribuidor autorizado. En concreto, lo que menciona es que no se presentó ningún documento emitido por el fabricante que demuestre que los distribuidores autorizados que emitieron diversas cartas que obran en nuestra propuesta tengan la condición de distribuidores autorizados. Pero para esto retrocedemos un paso, como lo vamos a ver a continuación, solo lo quiero decir de manera introductoria. Ocurre que el primer error grave del comité de selección es considerar que se tenía que acreditar determinadas especificaciones técnicas que las bases no pidieron acreditar. Primer grave error, entonces, basar o sustentar la no admisión de nuestra oferta en acreditar especificaciones técnicas que las bases no pidieron acreditar. Pero adicionalmente, y agravando la decisión de la entidad, sustentan que mi cliente, la empresa Bertonati, a pesar de no estar obligada a acreditarlo, presenta proactivamente cartas de los distribuidores autorizados para acreditar todas las especificaciones técnicas, a pesar que no lo pedían las bases. Y la entidad alega que estas cartas del distribuidor autorizado no eran suficientes, a pesar que no eran necesarias presentarlas, por eso quise empezar por ahí,
porque mencionan que se debía haber acreditado la condición de distribuidor autorizado con cartas del fabricante, cosa que tampoco era requerido en las bases. Pasemos al primer grupo, doctores. En esta primera observación se cuestionan 4 especificaciones técnicas, la B09, C01, C02 y D03, todas correspondientes al equipo aspirador de secreciones portátil. Como ya lo he mencionado, la entidad señala o sustenta la no admisión de nuestra oferta porque dice que no acreditamos que las cartas presentadas correspondan al distribuidor autorizado. Pero, nuevamente, primero hay que ver si las bases pedían acreditar estas especificaciones. Y podemos ver en la lámina con total claridad, en la lámina que estamos mostrando, justamente el extracto que está resaltado en amarillo respecto del aspirador de secreciones, se indica que las especificaciones a acreditar son desde la A01 a la A04 y desde la B01 hasta la B04. Ninguna de las especificaciones técnicas mencionadas por la entidad era necesario acreditar. Esto es motivo suficiente para no considerar válida esta no admisión, esta decisión de la entidad, que lo vamos a ver se replica en las 4 siguientes. Pero sin perjuicio de ello, mi representada presenta la carta de la empresa Olimpex, Tecnología para la Salud, que es distribuidor autorizado del fabricante de la empresa Ercil SL, como lo indica además expresamente la carta presentada, y donde se detallan las especificaciones técnicas que se acreditan con la misma. Y vean, doctores, en la mano superior derecha el extracto de las bases donde alude justamente que para aquellos requerimientos técnicos que no se encuentran acreditados en catálogos, folletos, manuales, etcétera, se podía presentar carta del fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante en el país o concesionario autorizado en el Perú, pero no indicaban que debía acreditarse la condición del distribuidor autorizado. Que eso sí, que sea una carta del distribuidor autorizado como se presentó, aun cuando no era necesario, porque estas especificaciones técnicas, doctor, las bases no pidieron que sean acreditadas, como va a pasar más adelante. Esta es la observación número 2. En este caso, de una manera mucho más general, el comité de selección señala que se han adjuntado diversas cartas de distribuidores autorizados sin haber acreditado la que tenía la condición de distribuidor autorizado con una carta del fabricante, respecto a las especificaciones técnicas: balón de oxígeno, juego de tubos nasotraqueales sin balón, juego de tubos orofaríngeos de tipo Mayo, juego de tubos endotraqueales, etc. Todavía ponen entre otros componentes solicitados en las bases. Nuevamente, doctores, respecto de estos elementos que formaban parte del requerimiento de la entidad, no había necesidad de acreditar específicamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que a pesar de eso, mi representada presenta cartas de distribuidores autorizados, que las bases no pedían, en el caso de aquellas especificaciones que habían que acreditar su cumplimiento, no pedían que se acredite la condición de distribuidor autorizado. No obstante ello, la entidad se acoge de ese aspecto inexistente en las bases para declarar la no admisión de la propuesta de mi representada. Nuevamente, el mismo error de la primera observación reproducido para la segunda. Y vamos a la tercera observación, donde se indica que respecto a las especificaciones técnicas A11 y A12, correspondientes al maletín de reanimación de transporte, señala lo mismo, que no se ha acreditado que aquella empresa que emite la carta de acreditación de determinadas especificaciones técnicas tenga la condición de distribuidor autorizado. Nuevamente, doctores, un punto hacia atrás, las bases no pedían acreditar estas especificaciones técnicas, la A11 y A12 del maletín de reanimación de transporte. No obstante esto, mi representada presenta tanto una carta del distribuidor autorizado, que es la empresa Master World Medical SAC, autorizado por el fabricante de la empresa Hansu, y además también presenta catálogos adicionales, y presenta esta conjugación de documentos, no obstante que no era necesario acreditar estas especificaciones técnicas, los presenta.
Por temas metodológicos simplemente estamos viendo ambas especificaciones, la A11 y la A12 del maletín de reanimación de transporte, y las hemos pintado con colores diferentes para justamente sea fácilmente identificable que el primer y el tercer color, el que está resaltado en letras verdes como el que está en color celeste, fueron mencionados expresamente en la carta del distribuidor autorizado presentado, mientras que la característica o especificación descrita o resaltada en amarillo se encuentra descrita en catálogos o folletos, a pesar que no era necesario presentarlo, ¿no? Estas son las cartas del distribuidor donde se mencionan expresamente la condición de distribuidor autorizado del fabricante Hansu Fomen Medical Device Co. Y adicionalmente, bueno, se describen las especificaciones técnicas y a pesar que no era obligatorio presentarlo, lo hicimos y también se describieron en los catálogos presentados la otra especificación relacionada a la guía reusable. En consecuencia, doctores, nosotros solicitamos que se tenga por declarado como fundada nuestra apelación y como consecuencia de ello se disponga la admisión de nuestra propuesta, dejando sin efecto la decisión de la entidad de declarar desierto este proceso, un proceso que tiene ya bastante tiempo, doctores, que incluso tomó muchísimo tiempo la evaluación de las propuestas y el otorgamiento de la buena pro, privando a la entidad de estos equipos tan necesarios para los pacientes. Muchas gracias. Gracias. Invitamos ahora a los representantes de la entidad Seguro Social de Salud, doctores Heller Vázquez, Renzo Céspedes, Henry Ramos, para que en conjunto, con un lapso de 10 minutos, presenten sus argumentos. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente, señores miembros del tribunal. En esta oportunidad, como representantes de salud, vamos a realizar la absoluta apelación propuesta por la empresa Bertonati Technologies S.A. en el marco de la licitación número 67-2024-Salud-CAB-1 para la adquisición por repartición de ambulancias de unidades urbanas tipo 2, urbanas tipo 3 y rurales tipo 2, equipadas para las diferentes redes asistenciales de salud a nivel nacional. Caso el ítem número 1, según el CAC, ambulancia rural tipo 2. Ahora bien, de acuerdo a lo puesto por la empresa impugnante, de la revisión del expediente del recurso de apelación, se puede apreciar que básicamente el recurso contra la no admisión de la empresa Bertonati Technologies, debido al motivo de admisión del comité de selección, que se puede resumir en lo siguiente. Primero, por no haber acreditado las especificaciones número B09, C01, C02 y D03 del aspirador de secreciones portátil, por el tema de no haber acreditado la carta de distribuidor de la empresa Olympex Perú S.A., en la cual no se evidenciaría que dicha empresa es el distribuidor autorizado del fabricante Hercil S. Asimismo, por no haber acreditado a través de carta de distribuidor los ciertos componentes que no evidenciarían tampoco que la empresa distribuidora sea autorizada por el fabricante, asimismo como las especificaciones A11 y A12, de la misma forma, con la precisión de que en estas últimas no se haría adicionalmente que estas tienen guía reusable. En ese sentido, considerando estos cuestionamientos, se hace traslado a los representantes de SEABE como el usuario para que puedan exponer desarrollo del objetivo. Buenos días a todos. Entonces, Villena, la sugerencia de adquisiciones, en particular en atención a lo que nos indica los impugnantes, y haciendo observancia del informe que hemos hecho, estaría enfocarme en el punto 3.4 del informe de adquisiciones y bueno, en particular en este informe, en este punto, en el segundo párrafo, hablamos de la observación 1, 2 y 3 y 4, en la cual se presenta la empresa Bertonati Technologies, en la cual señala que han cumplido con presentar los documentos, la documentación señalada como sustento a la hoja de presentación del producto.
cual señala en las bases. A esto de la ALP 77-2024, en la cual se transcribe a continuación, que indica, conforme a lo señalado en el punto 6.3 de los requerimientos técnicos mínimos, el postor deberá presentar copia siempre de lo siguiente: de presentación de producto, apéndice G, subrayo lo que nos interesa. El postor deberá presentar la configuración del bien ofertado de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos de la ficha técnica y de las características del vehículo. En ese sentido, absolvemos de la misma forma la observación 85 y 184, en la cual indicamos que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, el postor deberá presentar información técnica de los fabricantes de las ambulancias urbanas tipo 1, de todas las ambulancias que nos indican en el proceso y en las bases. Sobre el particular, igual del cuadro que se menciona en la técnica solicitada, lo cual también hizo referencia a la empresa impugnante. Debemos indicar que el postor, en este caso el postor, debería incluir una carta del fabricante o distribuidor autorizado por el fabricante en el país o concesionario autorizado. Sobre el particular, en la última parte del párrafo precedente, se indica que para el caso de requerimientos técnicos que no se encuentran en folletos, catálogos, manuales, hojas, el postor podrá incluir una carta del distribuidor autorizado por el fabricante en el país. Al respecto, las bases integradas del proceso en mención, se señala que como condición obligatoria para el caso del requerimiento técnico que no se encuentre en folleto, indico que debe presentarlo, lo que menciono, la carta de fabricante y distribuidor, la misma que se observa que en la oferta presentada por el postor Bertonati Technologies no ha cumplido en acreditar esa carta de distribuidor autorizado por el fabricante. Asimismo, debemos señalar que un distribuidor autorizado por el fabricante en un país es una entidad, ya sea una persona o una empresa, que ha sido específicamente autorizada por un fabricante para vender sus productos dentro de este territorio. Este distribuidor, en algunos casos, tiene un acuerdo formal con el fabricante y en algunos casos recibe soporte directo, capacitación, acceso a recursos, lo cual hemos evidenciado que no ha presentado la empresa Technologies. Además, del mismo modo, vemos que la empresa ha presentado algunos ítems, ha presentado algunas exigencias que no eran obligatorias en las bases de dicho proceso. Pero como es de conocimiento público, igual hay muchas opiniones vertidas por el OCE que nos indican que toda la calificación y las acciones que hace el comité respecto a la evaluación de postores debe realizarse de manera integral. ¿A qué nos referimos? Que debe de evaluar el 100% de la documentación presentada por los postores. Es en ese sentido que al evaluar los puntos y las exigencias que ha presentado la empresa Technology, el comité ha considerado que no cumplía con lo requerido. En ese sentido, voy a darle fase al área usuaria. Sí, como último punto vamos a especificar por parte del área usuaria el tema de la diferencia de por qué no cumpliría las especificaciones A11 y A12 sobre el punto de guía reusable. Buenos días con todos. Justamente hay dos puntos, que es la guía reusable y la etiqueta reusable. Como en el postor indican, en su hoja, indican lo siguiente. Acá dice, nos permitimos explicar que la guía reusable es un producto conocido por los profesionales médicos como estilete
o de manera más informal como guía. Pero estamos hablando de la parte médica y la parte especialmente de equipos biomédicos, que no podemos hablar de manera informal. Debemos definir bien lo que es una guía reusable y qué es el estilete. Como sabemos, ¿qué es una guía reusable? Es un instrumento médico y se utiliza para facilitar la colocación del tubo endotraqueal durante la intubación u otro instrumento en el cuerpo del paciente. Es como especie de una alambre con una aguja que te ayuda a introducirse hacia el tubo. En cambio, el estilete, ¿qué viene a ser? Que también es un instrumento rígido que se introduce dentro del tubo para darle forma y rigidez. Es más rígido, que no es igual que una guía reusable. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Gracias. Vamos a dar oportunidad de réplica. Se consulta al doctor Carlos Morán si tiene algo que agregar por 3 minutos. Sí, doctor, muy breve en realidad. Bueno, hemos podido escuchar con atención y ya eso además estaba corroborado con los informes que presentó la entidad, que la decisión del comité de selección resulta carente de sustento, ¿no? Me llama un poquito la atención porque antes de salud, cuando recibí este tipo de apelaciones, su área de asesoría jurídica hacía una evaluación del recurso y solía emitir informes en los cuales, de una manera imparcial, analizaba lo alegado en el recurso de apelación y muchas veces, y ustedes, doctores, seguramente lo recordarán, terminaban aceptando y confirmando los argumentos mencionados en los recursos de apelación. Ahora vemos que, bueno, lamentablemente no están haciendo esa función, es más casi una mesa de partes de lo que opinan otras áreas, pero sin perjuicio de ello, y para lo que nos interesa en este punto, es que se confirma que los argumentos alegados son absolutamente carentes de sustento, es decir, no era necesario acreditar las especificaciones técnicas que son alegadas por la entidad para no admitir a mi representada. Y de otro lado, en ninguna parte se indicó que estas cartas del fabricante respecto de aquellas especificaciones que sí había que presentar, que no son ninguna de las cuestionadas por la entidad, pero respecto de las que, pero que inclusive se han presentado a pesar de no ser obligatorias, en ningún extremo de las bases se indicó que se debía presentar, además de la carta del distribuidor autorizado, cartas del fabricante acreditando la condición de distribuidor autorizado. Esto, doctor, es muy claro. Se ha mencionado al final, hemos escuchado también que respecto a la guía reusable, que era una de las especificaciones contenidas tanto en los literales A11 como A12 del maletín de reanimación de transporte, simplemente, doctores, como lo hemos señalado, aquellas especificaciones respecto a las cuales no había necesidad de acreditar su cumplimiento están cubiertas por la declaración jurada de cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos. Sin perjuicio de ello, nuestra empresa ha presentado información abundante que confirma el cumplimiento de dicha especificación, aún no siendo obligatorio. Y adicionalmente, doctores, para que ustedes queden tranquilos, no es la primera vez que mi representada oferta este tipo de ambulancias y con este tipo de equipamiento. Y estos mismos equipos referidos al maletín para el transporte y en la famosa especificación técnica guía reusable han sido presentada y cumplida en diversos procesos con el Estado, inclusive de la propia entidad convocante en este proceso. Así que no hay ningún riesgo o ningún, digamos, no estamos ante un supuesto donde la entidad pueda sentirse amenazada de algún incumplimiento de alguna de las múltiples especificaciones descritas en las bases. Todas están absolutamente cubiertas por la propuesta de mi representada y tengan la plena seguridad que al momento de ejecutar el contrato se va a dar pleno cumplimiento a las mismas. Muchas gracias, doctor. Gracias.
Los representantes de la entidad tienen algo que agregar por 3 minutos. Doctor No, Vázquez. Eso sería toda nuestra parte. Gracias. ¿Los vocales tienen preguntas que formular? Doctor Álvarez. Buen día, señor presidente. No le preguntas. Gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenos días a todos. Sí, señor presidente, para los representantes de la entidad. La respuesta puede darla cualquiera. En principio, se ha observado en el recurso de apelación que aparentemente habría un error en la información que está en el SEACE. Me confirman si en realidad el ítem que aparece en el SEACE como 1 en realidad correspondería al ítem 3 y que el que es objeto de impugnación es la ambulancia rural tipo 2, en todo caso. Sí, es correcto, señor vocal. En principio, en las bases se va a poder encontrar el ítem número 3, ambulancias rural tipo 2. No obstante, al momento de realizar la ficha CAC, se indicó como ese ítem número 3 en las bases, se indicó como ítem número 1 en la. Ok. Ahora bien, pasando ya a los aspectos de fondo, es cierto lo que alega el impugnante en el sentido de que, más allá del criterio que pudo tomar el comité de selección, como explicó uno de los representantes de la entidad, al momento de la evaluación de las ofertas, que alega, señala que hicieron una evaluación integral, que para ellos tenían que realizar todo, más allá de ese criterio que se tomó en la etapa correspondiente, el texto de las bases distingue claramente qué especificaciones se tenían que acreditar y cuáles no. Bien, respecto de ello, al momento de que se verifiquen las bases, se va a poder evidenciar que se agrega un cuadro de información técnica solicitada, donde donde se desprende que para la ambulancia rural tipo 2 se piden ciertas características del vehículo, así como las especificaciones técnicas del aspirador de secreciones, entre otros equipamientos, ¿no? Pero sí se encuentra identificado en las bases qué información técnica se requería. Sí, doctor, entiendo que esa es la parte de las bases donde están todas las especificaciones técnicas, pero aquellas que tenían que ser necesariamente acreditadas con documentos emitidos por el fabricante o distribuidor autorizado, entiendo que son las que están en el literal E del numeral 2.2.1.1, específicamente en la página 20 de las bases, donde hay un cuadro donde dice información técnica solicitada. ¿Solamente esas especificaciones eran las que se tenían que acreditar o habían otras que también se tenían que acreditar? Bien, lo que me informan, señor vocal, es que independientemente de lo que se haya señalado en el cuadro de información técnica solicitada correspondiente al cápite de admisión, me informan que el comité de selección de todas formas ha realizado una información integral de toda la oferta, incluida todas las especificaciones que se señalan de forma posterior en las fichas específicas para cada tipo de ambulancia. Ok, esa es la posición de la entidad, entonces. Bien, se evaluará. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. De mi parte no cuento con preguntas, con ello damos por concluida la presente audiencia agradeciendo la participación de las partes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes ya. Gracias.